¿Tienes un libro? ¿Y quieres publicar tu libro en la mayor librería online del mundo? Amazon. En este video tutorial, te mostraré cómo podemos publicar un libro en Amazon paso a paso. En este video tutorial, lo haremos de una forma sencilla, como nos gusta a los chusqueros. Una vez que te des de alta en la plataforma para subir libros Kindle, como expliqué anteriormente en el primer video tutorial, el link en la descripción, o en este video tutorial, si ya tienes escrito tu libro, y cuentas con una portada y una descripción de tu libro, podrás subir tu libro en 5 minutos y en menos de 24 horas, estará disponible para su venta en Amazon. Si no sabes cómo crear una portada de un libro, te dejaré un link. Para subir tu ebook a Amazon, tienes que crear una cuenta en el Kindle Direct Publishing de Amazon, KDP. Tecleas, KDP, Amazon, y te das de alta. Más detalles en mi otro video tutorial. Elige idioma español en una pestaña en la parte superior a la izquierda. Si no tienes cuenta en Amazon, la plataforma te pedirá que te des de alta como usuario o te creas una nueva. Al darte de alta en el KDP te pedirá una serie de datos que explico en mi otro video tutorial. Por temas de fiscalidad, el alta a veces es inmediata y en otras tienes que esperar horas o incluso días a tener la conformidad por parte de Amazon. Cuando la tengas, ya puedes subir tus libros. 2 consejos: rellena todos los datos. Es importante que des los datos fiscales que te pide la plataforma, si quieres evitar la retención del 30% de los royalties en Estados Unidos de América. No te librarás de la retención del 5%, pero es mejor esta segunda opción. También es el momento de dar los datos de tu cuenta bancaria, para que Amazon ingrese los royalties en esta en lugar de enviarte un cheque, que siempre demora más el cobro. Lo primero que tienes que hacer cuando estés ya dentro del KDP es hacer clic en la casilla de crear un nuevo título, donde dice ebook Kindle, donde añadiremos primero el libro electrónico, y el segundo video tutorial te explicaré cómo añadir el libro de tapa blanda, es decir, el libro de toda la vida. Si quieres comprar libros de otras temáticas, link en la descripción. Es posible que te pida la contraseña de nuevo, así que la escribimos de nuevo. Y tecleamos intro. Ahora vamos a rellenar todos los epígrafes dentro de cada una de las 3 partes que comprende el proceso de subida de nuestro libro. Tenemos estas 3 partes: detalles del ebook de Kindle, contenido del ebook de Kindle, y precio del ebook de Kindle. Elegimos el idioma del libro. Yo dejaré español porque mi libro está escrito en español. Escribe el título de tu libro y, si lo tienes, también el subtítulo. El subtítulo, aunque es opcional, es recomendable que tengas uno. Este subtítulo aumentará nuestras ganancias. Yo ya tengo preparado los archivos necesarios para subir a Kindle mi libro, en estos formatos: en Word, OpenOffice. Tengo unos vídeos tutoriales, te animo que veas, después de ver este vídeo tutorial, también en formato PDF, las imágenes para el libro, y una descripción de este libro. Ahora minimizaré esta carpeta que después me va a hacer falta, así que chusqueros, antes de ir rellenando estos pasos que nos piden, te recomiendo que ya tengas preparados estos archivos. Yo iré copiando y pegando los diferentes apartados que nos pide estos formularios. Primero, escribiré el nombre de nuestro libro. Y ahora escribiremos el subtítulo. El subtítulo, aunque es opcional, pero es recomendable, como expliqué anteriormente, que tengas una adecuada a la temática de tu libro. Esto ayudará a posicionar tu libro. Aquí te dejo un ejemplo. Ahora en serie. En este apartado el nombre de la serie, es decir, si tu libro pertenece a una serie que incluye varios libros. Si no es el caso, no hace falta que rellenes este apartado. Así que paso siguiente, chusqueros. Aquí tendrías que escribir el número de edición de tu libro, si es el 2, o el 3 o la 4ª edición. Como no es mi caso, paso al apartado siguiente. Aquí escribiremos el autor de este libro. Yo pondré un nombre ficticio, tú deberías escribir tu nombre y apellidos, o uno ficticio o un seudónimo, si no quieres mostrar el tuyo.
Aquí en colaboradores, pon tu nombre o seudónimo y luego selecciona la casilla de autor. También puedes añadir coautores, ilustradores, traductores, etc., que colaboren en tu libro. Si todo lo haces tú lo dejas sin rellenar. Sí, mi tesoro. Como ves, yo he escrito este nombre y apellidos ficticios. Ahora escribiremos una descripción de nuestro libro. Puedes escribir la descripción con texto o en HTML. Ahora verás un ejemplo de esta descripción. Como ves, esta descripción está en formato HTML. Te recomiendo que lo hagas así. Y te preguntarás por qué, y la respuesta es porque en el formato HTML es mejor para que se vea en el navegador una vez que esté complementada esta ficha del libro, con cursivas, o negritas, o espacio en los párrafos. Si quieres saber cómo hacer esto, entra en mi blog y aprende HTML y CSS. Los links en el video tutorial o en la descripción. Seleccionaré todo este texto y lo copiaré en la descripción del libro. Como vemos, aquí nos explica la importancia que tiene una buena descripción atractiva que describa bien el contenido de nuestro libro. Así que le hacemos caso, chusqueros, para que Amazon nos quiera más. Ahora deberemos de elegir los derechos de publicación. Señala la opción con los derechos de autor y los derechos de publicación necesarios. Debemos declarar el tipo de derechos de publicación que tenemos con respecto al libro vendido para nuestro tesoro. Si dentro de nuestro libro se encuentra contenido bajo licencia que no permitan su uso comercial, deberemos seleccionar la opción de esta obra de dominio público, viendo reducidos de esta manera nuestros ingresos, al no poder seleccionar otra opción más que la del 30% de royalties por unidad. Deberemos de marcar esta opción si nuestro libro tiene diferentes información de recursos que hayamos conseguido de reseñas de otras publicaciones. Así que, chusqueros, si somos el autor de este libro, marcaremos esta opción. Sí, mi tesoro. Ahora escribe las 7 palabras clave, cada palabra clave, o grupo de palabras clave en una casilla. No dejes este apartado en blanco, es muy importante para el posicionamiento de tu libro. Utiliza un buen SEO para las palabras clave. Aquí tienes un ejemplo de estas palabras clave. Utiliza Google, nuestro mejor amigo, para buscar estas palabras clave. En otro video tutorial te enseñaré cómo hacerlo. Este es el apartado donde debes elegir las dos categorías o subcategorías más adecuadas a la categoría de tu libro, es decir, al género que pertenece tu libro. Hacemos clic en confirmar categorías. Buscamos las dos categorías que más se adecuen a nuestro libro. Haré clic en salud y fitness. Tú elige tu categoría. Y en dieta y nutrición. Escogeré guía de contenido alimentario. Y nutrición. Una vez escogidos las dos subcategorías, hacemos clic en guardar. En la categoría de rangos de edad y nivel educativo, como ves, hay dos subapartados opcionales, uno denominado rango de edad de libros de la categoría infantil, y otro por clasificación por edades,
que es para libros dirigidos a público infantil o juvenil para indicar el rango de edades más indicado para la Unión Europea, y otro denominado nivel educativo estadounidense, más adecuado para Estados Unidos. En la clasificación por grados del sistema educativo estadounidense, este apartado lo puedes dejar en blanco. Opciones de publicación. Una vez cumplimentada esta primera parte, para pasar a la segunda parte contratante de la primera parte, tienes que hacer clic en guardar y continuar. Yo marcaré estas edades para la temática de este libro. Una vez cumplimentada esta primera parte, vamos a pasar a la segunda parte contratante de la primera parte. Ahora ya solo nos queda hacer clic en guardar y continuar. Ahora hacemos clic en guardar y continuar. Bien chusqueros, lo hemos conseguido, ya tenemos nuestro tesoro. Es posible que te pida de nuevo la contraseña para entrar, así que hacemos pues escribir nuestra contraseña nuevamente y tecleamos intro. Manuscrito. En este apartado tienes que subir tu manuscrito. Para subirlo debes tener preparado el archivo con el interior de tu libro en el formato adecuado, como te mostré anteriormente. Puedes hacerlo tú mismo con los formatos propios de la plataforma como HTML, zip, texto sin formato, TXT, o enriquecido, RTF, documentos de Word, Docs, o PDF, y luego convertirlos por Kindle Publisher. Aunque parece sencillo, si te sales de la norma Kindle, de cómo deben estar formateados los textos, te va a dar problemas, te vas a evitar complicaciones y engorros innecesarios. Si quieres tener un diseño para tu portada, podrás utilizar Fiverr, para que te diseñen estas portadas. Te añadiré los links para hacer esto. El archivo no puede superar los 50 megabytes, salvo que tenga muchísimas imágenes, no lo superará. Es importante que indiques al maquetador que el índice de contenidos de tu libro tenga los enlaces a los capítulos correspondientes. Esto luego facilita mucho la navegación de tu libro al lector. Si quieres aprender cómo hacer un índice para tu libro, ve este video tutorial, pero antes sigue viendo este. También hay una opción que no te recomiendo que actives, que es la de habilitar la gestión de derechos digitales, DRM. Los libros que incorporan DRM se venden menos o mucho menos y dan muchos problemas para venderlos, así que marcamos no. Y ojo, si ya habilitaste la opción de DRM, luego no te permite cambiarlo, así que cuidado. Ahora llega nuestro momento, que es subir nuestro manuscrito en los formatos que hemos visto anteriormente. Hacemos clic en subir manuscrito de Kindle. Buscamos donde tenemos el archivo que necesitamos. En esta primera opción, elegimos el formato Word, que es la que pertenece a la opción digital. Hacemos clic en abrir. Este proceso puede tardar unos minutos, depende del contenido de tu libro, así que paciencia. Bien chusqueros, lo hemos conseguido, ya tenemos nuestro tesoro. Ahora tenemos que subir nuestra portada, es decir, nuestra portada del ebook de Kindle en formato JPG. Como he dicho antes, si quieres una portada para tu libro, utiliza Fiverr o crearla tú mismo. En este apartado, es donde subes la portada de tu libro. Amazon te da la opción de crear desde aquí una portada, a partir de una serie de plantillas, pero el resultado es pobre. No te lo recomiendo. Ya sabes lo importante que es la portada de tu libro, que es lo primero que verán de tu libro. Yo elegiré esta opción, y subiré una portada que yo creé. Hacemos clic en buscar.
Seleccionamos la portada y hacemos clic en abrir. Esperamos un poco de paciencia. Bien, ya tenemos nuestra portada. Ahora Kindle está preparando nuestro diseño de nuestro libro, y ahora podremos ver cómo quedará nuestro libro en Amazon Kindle. Vista previa del ebook Kindle. La vista previa en línea te permite visualizar cómo se verá tu libro en la mayoría de dispositivos móviles, Kindle, Kindle Fire, iPad, iPhone, etc. Hay otra opción llamada Previewer descargable, que es para visualizar los libros en los nuevos dispositivos de Kindle, Kindle Touch o Kindle DX. Hacemos clic en abrir, Previewer. Este proceso tarda unos minutos, así que paciencia. Bien, aquí vemos cómo quedará nuestro libro en Amazon Kindle. Hacemos clic aquí para ver cómo ha quedado nuestro libro. Aquí en esta parte, puedes ver tu libro en diferentes dispositivos móviles. En que parezca raro, también hay mucha gente que lo lee en su teléfono móvil en tablet. Ahora nos vamos de nuevo a la edición del libro. ISBN del ebook de Kindle. Pon aquí el número de ISBN, si lo tienes. Si no, no es necesario, no pongas nada y Amazon te asigna un número propio para identificar cada libro denominado ASIN Amazon Standard Identification Number. es decir, un número de identificación para tus libros. Si tienes el tuyo, escríbelo. Hacemos clic en guardar y continuar. Por fin el dinerito, la perrilla de nuestro tesoro. En esta opción en KDP Select, que es Stop Chusqueros. En esta opción, no viene por defecto sino, que es opcional. Si quieres activar tienes que seleccionarla. Suele ser una opción interesante que tiene la desventaja de que das la exclusividad a Amazon para la venta de tu ebook durante 90 días, pero a cambio, puedes utilizar la opción que te permite tener tu libro gratis durante un máximo de 5 días en ese periodo de 90 días y tu libro también lo pueden descargar los lectores que han contratado la tarifa plana para leer libros disponible en Amazon. El Kindle Unlimited. En esta plataforma cuanto más gente lo lea, tienes más ganancias y cuanto menos ganancias tendrás. Yo te recomiendo que lo hagas porque todavía no nos conoce mucha gente y hay que aprovechar las ventajas que nos da Amazon. ¿Amazon nos quiere o no? Ahora elegiremos los territorios donde queremos que se publique nuestro libro. Lo normal es que tengas los derechos para todos los territorios, es decir, derechos mundiales. Tendrás que seleccionar la casilla de territorios individuales y elegirlos si tienes limitados los derechos de venta a algunos mercados. Como no elegimos mundiales chusqueros. Bien chusqueros, ahora viene las regalías y precios que queremos para nuestro libro. Bien, yo te recomiendo que elijas un 33%. En este apartado, es donde debes poner el precio de tu libro. Antes de seleccionar la opción 33% o 70% de regalías, si pones el precio de tu libro, está entre el 70%,
señala la opción de 70% que es el royalty que te abonará Amazon. Si el precio está por debajo de $2,99 o por encima de $9,99, los royalties que te corresponden son del 70%, es decir, con un 33%, tu libro estará a 0,98 euros y 200 euros y un 70% entre 2,99 euros y 9,99 euros, que es el precio máximo que deja Amazon poner en sus libros. Ves que el precio hay que fijarlo en USD, dólares americanos. Luego el precio en las tiendas de Amazon fuera de Estados Unidos de América se muestran en la moneda correspondiente basados en el cambio del día. Yo marcaré el 33% y marcaré el precio de mi libro. Como vemos aquí nos hace la conversión de las regalías o ganancias que Amazon nos dará por nuestro libro. Ahora elegiré el país desde donde vendo este libro. Aquí en otros mercados, podemos cambiar el precio de las ganancias que tendremos. Yo lo dejaré por defecto. MacBook. El programa Kindle MacBook es una opción que puedes utilizar para tu libro en formato papel. Si lo activas, ofrecerá a los clientes que compran tu libro digital de comprar también en formato papel, previamente tu libro impreso, a través de Amazon la opción de adquirir la versión ebook de Kindle por $2,99, o incluso si tú quieres, gratis el formato digital. Si tienes una versión impresa, inscribe el título y selecciona un precio de lista promocional al menos un 50% menor que el precio de lista de Kindle. No se podrán seleccionar precios mayores que el 50% del precio de lista de Kindle. Es decir, le das la oportunidad y tu cliente de tenerlo en estos dos formatos por haber comprado en formato papel. Yo la elegiré para que los usuarios que le gusta el formato impreso también puedan tener el formato digital. Y ahora elegimos un precio para nuestro libro. Yo, como dije, elegiré gratis por comprar el libro impreso en papel. Con esto podemos incrementar nuestras ventas de nuestros libros. Esta es una opción interesante, donde deja durante un periodo de 15 días que tus clientes puedan leer tu libro. Con esta opción permites que cualquiera que haya comprado tu libro, lo pueda prestar durante 14 días gratis. Amazon marcará esta opción de forma automática. Si tus royalties son del 35%, podrás desactivarla, pero si son del 70%, es obligatoria. Y por último, pero no menos importante, los términos y condiciones. Como vemos, nos informa que una vez revisado nuestro libro, no tiene copyright de otros libros o fallos sintácticos como comillas y otros caracteres raros. Amazon nos aprobará nuestro libro en un periodo superior a 72 horas, algunas veces en menos tiempo. Ahora solo hace falta hacer clic en publicar, pero yo lo guardaré como borrador para después modificar algunos datos para este libro. Bien chusqueros, ahora nos vamos a biblioteca para ver nuestro libro. Bien chusqueros, aquí tenemos nuestro libro. Ahora solo nos hace falta añadir el libro en formato papel. Pero esto ya lo veremos en el próximo video tutorial.